Buenos días, bienvenidos a todos a la presentación de la tercera edición del informe de operativización de experiencia de cliente. Lo que vimos en las ediciones anteriores fue una gran evolución en el mercado. El concepto de experiencia de cliente por fin dejó de ser parte de la estrategia de las compañías para convertirse en una realidad. Vimos cómo hubo muchas compañías que dieron el salto y empezaron a montar procesos de voz de cliente, en muchos casos muy sólidos. Yo particularmente he esperado con mucha expectación este informe para ver realmente cómo se había comportado el mercado, si esa tendencia seguía yendo al alza, seguía acelerándose o no. Y la pregunta más importante es si las compañías estaban sacando rendimiento a sus procesos de voz de cliente. La voz de cliente realmente debe ser una herramienta, no debe ser un objetivo. Si pulsamos lo que piensan los clientes de las compañías, pero no le sacamos partido y esta información no nutre y diseña nuevas acciones, difícilmente vamos a mejorar la experiencia. El feedback de los clientes tiene que ser analizado, como decimos en la I de interpretación de la onda del cliente, y esa información debe nutrir el resto de las IES para cerrar el círculo y realmente entrar en una mejora continua y maximizar la experiencia de cliente. En mi opinión, voz de cliente debe ser la gasolina que alimente el motor de la experiencia. Adicionalmente, estos 2 años, entre un informe y otro, pues nos hemos encontrado con una pandemia que estamos sufriendo todavía todos. Pero esto hace todavía más rica la información para este informe. Las compañías hemos tenido que reinventarnos y buscar nuevas maneras de interactuar con nuestros clientes y de entregar nuestros productos y nuestros servicios. Pero ¿dónde ha quedado el concepto de experiencia de cliente en este contexto? ¿Las compañías lo han priorizado? ¿Cómo se han comportado al respecto? Pues el informe que vamos a contar a continuación trata de responder a todas estas preguntas y muchas más. Aquí resaltar que para la elaboración del informe hemos contado con profesionales, con expertos en experiencia de cliente, responsables de experiencia de cliente de muchas compañías de España, que de manera totalmente altruista han compartido sus experiencias con nosotros. Esto nos ha parecido tan interesante que hemos decidido organizar un Viernes Deck monográfico, monotemático, dedicado a la operativización, donde 3 o 4 compañías con las que hemos hablado vengan a compartir de primera mano su vivencia en la operativización de la experiencia de cliente. Por último, agradecer a Deloitte Digital su implicación y su trabajo para la elaboración de este informe. Me reitero en que es un lujo trabajar con ellos porque el equipo en su totalidad son experiencia en sí mismos. Bueno, no me extiendo más, doy paso a Raquel Pinillos, directora y líder de la práctica de experiencia de cliente en Deloitte Digital. Muchas gracias. Raquel. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues si pasamos a la siguiente slide, empezamos simplemente por presentarnos. Como sabéis, porque veis en muchísimos eventos de DEC, Mario Taguas es el responsable de todo lo que tiene que ver con los estudios que se realizan en DEC, y hoy pues tenemos la suerte, llevamos ya colaborando con DEC pues 6 años, yo creo que es, en la elaboración de estudios específicos sobre el grado de madurez en la gestión de la experiencia de cliente. Estoy yo por mi parte, que llevo el área, soy directora del área de experiencia de cliente en Deloitte Digital, y está conmigo Sandra Valtierra, que es gerente en mi equipo, y que, bueno, pues junto con otras personas del equipo, como Julio Cisneros, al que quiero agradecer toda la dedicación, pues hemos desarrollado una edición más del estudio. De nuevo, por nuestra parte, también muchas gracias a DEC por todo el apoyo y por todo, porque obviamente sin ellos este estudio tampoco sería posible, y a Qualtrics especialmente también porque han sido nuestro partner tecnológico que nos ha permitido llevar a cabo de una forma muy ágil pues la captura de toda la información, ¿vale? Como comentaba Mario, esta es la tercera edición de este estudio que realizamos de forma bianual. Cada 2 años hablamos del grado de madurez del Customer Experience, de la gestión operativa del Customer Experience en el entorno B2C, que es el que nos ocupa hoy, y luego en años alternos pues vamos haciendo también el grado de madurez en lo que tiene que ver con el entorno B2B, porque son entornos, o la gestión de la experiencia de cliente tiene muchas similitudes y los pilares, por así decirlo, son los mismos, pero también tiene muchas especificidades. Entonces, bueno, pues decidimos ya desde el inicio que se haría esta distinción, y hoy nos encontramos con la tercera edición
del estudio sobre el grado de madurez de la gestión operativa de la experiencia de cliente en el entorno B2C. Perdón. El estudio, el foco, como bien digo, no es la visión más estratégica de la definición de la experiencia de cliente o el diseño de experiencias, que sin duda son cosas de vital importancia para cualquier organización, el tener claro a dónde quiero ir, cuál es la experiencia que yo quiero dar, sino nuestro foco en este estudio es cómo hago tangible esa estrategia, cómo hago que pase del papel de lo que yo he diseñado a garantizar que esa estrategia y ese diseño están en el día a día de la organización, que realmente estoy siendo capaz de dar a mis clientes esa experiencia que yo había diseñado. Ese es el foco de nuestro estudio. Hemos contado con más de 150 profesionales de más de 80 empresas distintas y la mayoría de estos profesionales con una relación muy directa con Customer Experience, pero también, es decir, que formaban parte del departamento de Customer Experience, pero también de otras áreas y direcciones, como puede ser marketing, comercial, atención al cliente. Es un estudio donde todos los grandes sectores, como podéis ver ahí en la slide, todos los grandes sectores de nuestra economía están representados y muy principalmente pues lo que tiene que ver con seguros, retail, banca y travel, ¿vale? Veis también que el grupo de otros es bastante numeroso, pero ahí en ningún caso ninguno de esos sectores superaba el 5%. Ahí estamos metiendo sectores que tienen que ver con la salud, por ejemplo, hospitales, farmacias, ONGs, tecnología, eso es lo que figura debajo de esos otros, ¿vale? Por último, comentaros sobre la metodología utilizada. Se llevó a cabo durante el mes de julio, primero de todo, una serie de entrevistas con profesionales de Customer Experience, de compañías líderes en cada uno de los sectores, con el objetivo de validar que el estudio, bueno, pues mantener una gran parte del estudio para poder hacer comparativas con años anteriores, pero también poder incorporar alguna cuestión que, bueno, pues que hubiera surgido y que no estaba incorporada. Y posteriormente, en base a esas investigaciones y basados con el cuestionario que ya estaba realizado anteriormente, pues lanzamos la encuesta y la captura de información. Como veis, el estudio y el diseño se lanzó en plena primera y segunda ola de la pandemia. ¿Vale? Entonces, es de entender que estaría marcado los resultados pues, por el momento en el que nos encontramos. ¿Vale? Finalmente, nos encontramos ahora en la actualidad terminando la redacción y la maquetación del estudio, pero estamos en disposición ya de compartir con vosotros las principales conclusiones que se desprenden del estudio, en el que se entrarán una vez que tengáis acceso al estudio en su totalidad, se entrará en mucho mayor detalle, pudiendo dar ejemplos que os puedan servir de inspiración y de guía. ¿Vale? Entonces, como hemos comentado, el trabajo de campo se llevó a cabo en plena pandemia y entonces en esta situación lo primero que nos preguntábamos es con qué ánimo están abordando las organizaciones o las empresas la gestión del Customer Experience en esta situación, si verdaderamente les estaba afectando en algo. Y lo que debemos decir, si pasas, Julio, es que realmente parece que una gran mayoría ha hecho suya, a la anterior, perdona, Julio. ¿Vale? Ha hecho suya realmente esta frase de JFK, donde te dice, oye, en la crisis sé consciente del peligro, pero reconoce también la oportunidad. Sé consciente del peligro porque un porcentaje muy relevante sí que temía que la pandemia tuviera un impacto negativo en cómo los clientes valoraban sus experiencias con su organización y veía y temía que todos sus indicadores de NPS fueran a la baja. Luego vimos que esto no ha sido el caso, no para todos ha tenido un impacto negativo y eso lo analizamos más en profundidad en el estudio, pero veía también con mucha preocupación cómo poder mantener ese nivel de experiencia, no tanto por lo que suele ser habitual
de cómo están haciéndolo la competencia, sino por los cambios que la pandemia estaba teniendo en el comportamiento y en la forma de relacionarnos con nuestros clientes de forma habitual, y que eso fuera a tener un impacto negativo. Pero una gran mayoría, y si pasas, Julio, también reconoce la oportunidad que suponía o que ha supuesto la pandemia, ¿vale? Como podéis ver, los encuestados nos indicaron claramente su visión positiva sobre el impacto que la pandemia traería a lo que es la gestión de CX o la importancia del Customer Experience en su organización. Vemos que más de un 40% veía en esta situación de crisis una oportunidad para potenciar el Customer Experience en su empresa, frente a un 51% que pensaba que no impactaría, o incluso un 8% que sí que pensaba que tendría un impacto negativo. Es decir, que Customer Experience perdería prioridad frente a otras iniciativas de su organización precisamente por encontrarnos en pandemia. Pero una gran mayoría pensaba no va a impactar, y otro porcentaje muy relevante decía no, es que esto me va a venir incluso bien. ¿Por qué? Porque es verdad que supuso un cambio brutal en cómo nos relacionamos, y de repente una preocupación de si yo ya no tengo ese contacto con el cliente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Entonces pasó de repente a tener mucho mayor foco, ¿vale? Lo que preguntamos además en la encuesta es, vale, pues ¿tú qué piensas que va a tener un cambio positivo? ¿Dónde crees tú que se va a ver ese cambio? Y los encuestados nos mencionaron básicamente 3 líneas en las que esperaban que se viera esa mayor importancia del Customer Experience. La primera de ellas, para el 65%, era la mayor facilidad o mayores presupuestos para la parte de sistemas, de hacer nuevas inversiones en sistemas o en integraciones entre sistemas para la mejora del Customer Experience. Les iba a ser más fácil encontrar recursos tecnológicos que aportar a su organización que les permitan pues orientarse a la gestión del Customer Experience. El segundo era un mayor foco de la organización en la definición y puesta en marcha de procesos impulsados por el feedback de cliente, es decir, cómo poder utilizar la captura que ya estaban haciendo de feedback para que realmente eso cambiara procesos dentro de la organización, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que muchos a lo mejor nos hemos olvidado, pero que en los momentos más duros de la crisis los canales de contacto con el cliente dejaron de ser los habituales de una forma forzada para ser el canal telefónico y el canal digital los prioritarios, y que para muchos los programas de captura de feedback pasaron a ser la única conexión que tenían realmente con el cliente. Yo recuerdo haber trabajado, por ejemplo, con el sector retail o con el sector Horeca, que tuvo que cerrar sus puertas, y que verdaderamente la única forma de mantenerse cerca, seguían teniendo el canal digital para realizar la interacción o la compra, pero para poder escuchar qué es lo que pensaba el cliente, ahora ya estaba el feedback que nos llegase a través de estos canales, porque ya no tenía no tenía nadie más que me pudiera indicar, ¿vale? Entonces, ese foco para poder poner en marcha y darle importancia al feedback también es uno donde esperaban tener un impulso. Y por último, una facilidad para poder priorizar iniciativas de Customer Experience frente a otras, lo que es una lucha constante. Obviamente, por desgracia, los recursos en las organizaciones son limitados, y esto lo que les iba a permitir era verdaderamente pues dar ese impulso hacia adelante. ¿Cuáles son las grandes conclusiones o las 4 grandes claves que nos hemos encontrado en este estudio? Y que luego vamos a pasar a desgranar, ¿vale? La primera de todo es que la gestión de CX o la gestión del Customer Experience sigue ganando importancia en las organizaciones, ocupando más espacio y más áreas dentro de la organización. Como decía Mario al inicio, lejos de ser un bluff bueno, pues en 2016, cuando iniciamos todo esto, en 2015 yo creo que es cuando se lanzó DEC, bueno, pues no sabíamos a dónde iba a ir esto, si esto iba a ser flor de un día. Pues no, va ganando importancia. Y el interés hacia el Customer Experience se ha extendido mucho más allá del propio área de Customer Experience, que fue quien lo inició probablemente. La segunda gran conclusión es que los programas de voz se han generalizado, ya nadie duda de su utilidad, si bien vemos muchas diferencias en el nivel de sofisticación de unas empresas y otras, y en el valor que son capaces de obtener de estos programas. Entonces, hay mucho camino, mucho
sí, mucho camino de mejora que iremos viendo y iremos desgranando. El tercero sería que la medición se ha sofisticado, que se ha sofisticado mucho, pero no hemos pasado realmente a poder accionarla en muchas ocasiones, o la acción sigue siendo un reto para nosotros. Y luego, por último, el que sigue siendo el reto que estaba desde el principio es cómo mostrar ese impacto en el negocio de las iniciativas de CX. Si os parece, vamos a pasar a ir desgranando cada una de estas y, bueno, cualquier pregunta que tengáis, hemos dejado las preguntas y respuestas para el final, pero tenéis el chat donde podéis hacer preguntas, así podemos tomarlas al vuelo, porque yo entiendo que es mucho más fácil que surjan dudas mientras se están haciendo los comentarios, ¿vale? Entonces, como comentábamos, la primera gran conclusión es que la experiencia del cliente está ganando importancia dentro de las organizaciones, y prueba de ello es que el número de empresas que están de acuerdo con que su organización cuenta con una estrategia y objetivos claros de CX es muy, muy elevada, ¿vale? Como podemos ver ahí, están totalmente de acuerdo un 53 y de acuerdo un 34, es decir, un 84%, 9 de cada 10 encuestados confirma que sus empresas cuentan con esa estrategia y objetivos definidos de CX, ¿vale? También es muy importante, y esto ya lleva siendo una constante, el que tengan una estrategia o que se forma parte de la estrategia o incluso que formen objetivos va creciendo respecto a años anteriores. Quizás el cambio que hemos visto más relevante en el estudio de este año es el que veis en el gráfico que acabamos de proyectar, que es dónde se está poniendo el foco en esta parte de la gestión operativa de la experiencia de cliente. Lo que en años anteriores ponía mucho más foco en cómo capturo, cómo mido o cómo distribuyo esa información, ha pasado a ser mayoritario nuestro foco, nuestra preocupación en cómo actúo. Como veis ahí, el 30% de los encuestados ha dicho mi mayor foco a día de hoy es cómo logro actuar. Para otra parte muy relevante es la parte de análisis y de seguimiento, pero entre análisis y acción es donde está ahora el foco, mientras que en años anteriores había un foco mayor en la primera parte, donde todavía seguía siendo un reto hace 2 años el cómo capturo esa información o cómo la hago llegar a toda la organización. ¿Vale? Entonces, como digo, esta foto es muy distinta a la de hace algunos años. ¿Vale? Si pasa, sí, perdón, que no había visto que habíais pasado. Otro dato que soporta la idea de que efectivamente la experiencia del cliente ha ganado en relevancia es el hecho de que el 84% de los encuestados afirma tener planes operativos de CX puestos en marcha. Algo que si acabamos de leer que la estrategia es muy importante y que tengo objetivos, pues muchos podéis pensar, bueno, claro, es que si es importante y tengo objetivos, ¿cómo no voy a tener un plan? No, esto era algo que no era evidente en estudios anteriores. De hecho, recuerdo que en el estudio anterior hablábamos de la necesidad de pasar del dicho al hecho, porque todo el mundo nos decía que era súper estratégico, pero las empresas que tenían realmente un plan específico eran mucho menores, ¿vale? Entonces, ahora mismo sí que tienen planes específicos, y además otra parte para nosotros, o otro insight, que hemos podido obtener del estudio, es que ahora ya desde la parte más corporativa de las organizaciones hay un claro enfoque también al customer experience. Es decir, ha pasado a ser algo tan relevante, donde esto ya no viene del impulso que se le dé desde el área de calidad, desde el área de clientes, que obviamente por sí mismos ya tenían ese interés, sino que desde corporativo se está dando ese empuje también al customer experience. Esto lo vemos nosotros tanto en organizaciones donde a lo mejor fue un país el que, en este caso España, el que lideró la puesta en marcha de todo un programa de Customer Experience, y que ahora desde corporativo se apoyan en la definición de ese programa para extenderlo al resto de la organización.
sea la organización nuevos países, nuevas áreas de negocio, pero se han basado en eso que impulsó otro para hacer un despliegue más rápido, o bien porque desde el principio, si eran empresas que no estaban tan avanzadas en Customer Experience, donde la iniciativa ya no ha surgido de forma aislada de un grupo más pequeño, de alguien que verdaderamente abanderaba los esfuerzos o la importancia del Customer Experience, sino que se ha cogido o apoyados en ese grupo que lo quería abanderar, se han cogido las áreas de transformación o las áreas corporativas para decir, oye, pero esto tiene que ser, y entendemos que esto tiene que ser un esfuerzo transversal a toda la organización. Y de ahí la importancia de que estén involucradas las áreas corporativas. Ojo, esto no quiere decir que en todos los casos el área corporativa sea el que lidere el esfuerzo, no, simplemente que está participando o que de alguna forma ayuda en la definición, lo cual para nosotros es algo muy positivo porque ayuda a dar homogeneidad al programa, es decir, que no surjan distintos programas dentro de una misma organización, y luego ayuda a dar normalmente velocidad a los programas, bueno, pues porque pueden apoyar en la búsqueda de recursos, de presupuestos, es decir, uno no se siente además tan solo cuando sabe que cuenta también con el apoyo de otras áreas de la organización que pueden tener esa visión más transversal y ayudar en esa coordinación que, como veremos, es tan necesaria a la hora de lograr realmente las mejoras en Customer Experience, ¿vale? Por último, cuando nosotros preguntábamos, pero bueno, y ahora mismo, a día de hoy, ¿dónde están tus grandes retos? ¿Dónde crees tú que tenemos o dónde vas a enfocar tú ¿dónde está tu foco en estos próximos tiempos? Bueno, vemos que ha habido quizás una mayor visión de la propia gestión operativa, un enfoque más estratégico. Es decir, hemos pasado de que nuestro foco fueran temas mucho más tácticos a realmente que sean temas más estratégicos o, como decíamos, transversales. Es decir, hace algunos años lo que ahora mismo está en el lugar cuarto y quinto, que es lo que veis ahí, es de todas las opciones que ofrecíamos, las que han salido en último lugar como prioritarias son cosas que hace 2 años salían en los primeros lugares, que son temas muy tácticos de cómo pongo yo esto en marcha, que es, oye, cómo pongo en marcha un programa de voz o cómo puedo distribuir la información sobre los datos de cliente a toda la organización. Esto a día de hoy solo es el tema prioritario o el foco prioritario para el 10% de los encuestados. Sigue siendo importantísimo, pero solo es el tema prioritario para el 10%. Probablemente aquellos que realmente no tienen tan avanzado todo lo que es el programa operativo de experiencia de cliente. Ahora, una vez ya pasado ese tema, lo que nos viene como tercera opción ay, no sé si ¿me oís? Sí. Ay, perdón, porque yo no he perdido la imagen. Vale. Aparece la 3, sí. Vale. Bueno, pues en la tercera lo que veíamos es, lo que considera muy importante es relacionar la experiencia del cliente con los resultados económicos y con la obtención de un ROI de CX. Esto al principio pues podía ser llamativo, porque para nosotros esto es uno de los retos fundamentales, pero probablemente es uno de esos retos para las organizaciones que probablemente están más avanzadas en la gestión de la experiencia de cliente. Es decir, hoy en día hay pocas organizaciones todavía en España que realmente hayan sido capaces de ligar los resultados económicos con la obtención de un ROI, o sea, el impacto de los resultados económicos con las iniciativas de CX, pero quizás, como vemos, no es la prioridad o el foco principal. Esto nosotros lo que encontramos, lo que hemos visto en el mercado español es que ha habido un cambio, es decir, cuando empezamos esto hace más años, pero 6, 8 años, y hablábamos de experiencia de cliente en muchas organizaciones, como había muchas dudas de si esto tenía sentido o no tenía sentido, lo primero que te pedían, y no desde los niveles más altos de la organización, sino desde los propios departamentos de clientes,
clientes es, pero bueno, demuéstrame, yo tengo que demostrar el impacto económico, dame datos específicos. Y entonces, desde el principio parecía que eso iba a ser algo clave. ¿Qué pasa? Hemos evolucionado, yo creo que a día de hoy ya nadie duda de la importancia de tener una buena experiencia de cliente, de tener clientes realmente satisfechos como palanca para la fidelización, y entonces el demostrarlo o el poner por delante ese impacto económico no ha dejado de ser importante, pero no es prioritario para llevar a cabo o poner en marcha iniciativas de Customer Experience. Aún así, para nosotros, este punto es clave o va a ser clave en el futuro si queremos realmente lograr priorizar las iniciativas y las mejoras de experiencia de cliente sobre el resto de iniciativas de otras áreas de negocio, ¿vale? Y luego ya por último, está la parte de, o las dos primeras conclusiones, o donde más foco van a poner, o nos dicen que van a poner a día de hoy, lo que suponen los mayores retos, que es, por un lado, definir un modelo de gobierno que promueva la importancia de Customer Experience, y aquí vemos que realmente las organizaciones, no, bueno, pues como todos los proyectos que son realmente transversales, es difícil lograr la involucración real de los distintos departamentos, y aquí es muy importante poner en marcha un modelo de gobierno que ayude a coordinar a los distintos departamentos, que fije responsabilidades y fijar modos de trabajo y protocolos de trabajo que nos ayuden a toda la organización a colaborar y contribuir para la mejora de la experiencia de cliente. Y en eso, bueno, pues claramente hay empresas que ya están poniendo mucho foco en cómo lograr y cómo poner en marcha una metodología de trabajo que permita realmente poner en marcha esas iniciativas. Y luego, como número 1, que veis, de 6 de cada 10 encuestados han considerado este reto como en segundo lugar, es convertir el feedback de los clientes en un elemento clave para la toma de decisiones. Es decir, cómo hacer que todos esos datos que nosotros estamos capturando no pasan bueno, pues a ser algo que es un nice to have, que es interesante de leer, sino que realmente pasan a ser clave en la toma de decisiones. Para eso, obviamente, lo que tiene que pasar es que todas las áreas de negocio consideren de relevancia esa información y que les sea de utilidad para ser incorporadas. Entonces, como iremos viendo a lo largo de la presentación, el cómo yo presento los datos, cómo yo capturo los datos, cómo yo distribuyo los datos, es clave para lograr que este feedback pase a formar parte de ese proceso de decisión. Doy paso ahora a Sandra, que os va a hablar más en detalle de esa parte de captura, de análisis y de distribución. Estupendo. Pues muchas gracias, Raquel. Hola a todos. Como muestra de ese trabajo y esfuerzos que están haciendo las organizaciones por superar los retos de la operativización de la experiencia de cliente que veíamos ahora, los programas de voz se han convertido en un auténtico más de gestión de la experiencia, ganando agilidad en los últimos años, como vemos en la slide. ¿Y por qué decimos que es un must? Pues bien, 8 de cada 10 organizaciones está afirmando tener un programa de recogida de feedback de cliente a día de hoy, y el 70% de ellos lo tienen implantado desde hace más de 3 años, lo que demuestra que estos programas están ganando cada vez más madurez. Esto es una realidad, además, desde la que Deloitte podemos confirmarlo, y ya que observamos que los programas cada vez son más sofisticados y además se están contando con una mayor inversión. De estos datos también nos surge además una reflexión, que es la siguiente. ¿Estamos entendiendo todos lo mismo por programas de voz? ¿Qué es un programa de voz, ¿no? A día de hoy, incluso profundizando en los datos, estamos observando que existen muchas formas de entender lo que es un programa de voz. Y es que un programa de voz no es únicamente lanzar encuestas, como muchos de vosotros sabéis, es una visión compartida, sino contar con un programa que nos permita sistematizar la escucha y, por supuesto, poder capturar a escala. Como resultado de esta sofisticación que comentamos e inversión que están realizando las empresas, somos capaces, como podemos ver en este gráfico de la derecha, de obtener el feedback del cliente en un menor tiempo desde que ocurre la interacción, habiendo pasado de un 29% que aseguraba hacerlo en 2018 a un 39% que vemos ahora. Como podéis ver, ahora somos capaces, somos más ágiles en esa recogida del feedback, con un 39% de las respuestas que indican poder hacerlo así.
Con esto, ojo, comentar que es importante tener en cuenta que cada negocio tiene sus timings y no siempre el real time implica esa necesidad de responder en 24 horas, ¿vale? Depende mucho de los procesos de la compañía y del tipo de negocio. Entonces, si continuamos con la siguiente, continuando con este bloque de captura, uno de los principales insights que obtenemos con el estudio es que el canal email se mantiene como el rey a la hora de recabar el feedback de nuestros clientes. Eso sí, se consolidan también con fuerza los canales móviles. Lejos de lo que muchos pensaban, 2 años después el mail continúa con la misma presencia como canal clave de escucha, pero de aquí a unos años es posible que se empiece a dar esa saturación o ese desuso del usuario y por lo tanto empieza a haber una bajada de las empresas que indican que el email es el canal rey, ¿vale? Eso sí, es importante, si os fijáis en el gráfico inferior, el número de canales utilizados. Las organizaciones son conscientes de la importancia de la escucha del cliente y cada vez están poniendo a su disposición un mayor número de canales. Como vemos, un 57% está utilizando a día de hoy más de 4 canales distintos de recogida de feedback y, como podemos ver, además, un 20% de ellos hasta más de 6 canales, lo cual es un dato bastante significativo. Y Para lo que nosotros, Sandra, sí, solo por añadir una cosa, desde Deloitte nosotros siempre abogamos por tener cuantos más canales mejor, es decir, lo que hay que buscar es ese equilibrio entre eficiencia, coste y llegada para tener representados en la voz, en el feedback que recogemos, a cuantos más clientes mejor. Está claro y veréis en el estudio que hay empresas que aún siguen utilizando a lo mejor incluso el correo postal. ¿Es necesario quitarlo? No, es que a lo mejor hay clientes donde solo se llega a través del correo postal o se sigue llegando a través de llamadas telefónicas. Hay que ver qué es el feedback o cómo es el feedback que yo quiero recoger, si es puramente cualitativo o es cuantitativo y sobre quién lo quiero recoger. Habrá muchas personas mayores que con el email no soy capaz de llegar y siguen siendo un porcentaje de la población y por lo tanto de nuestros consumidores para muchas de nuestras empresas muy relevante. Entonces, no hablamos de una concentración o de la necesidad de concentrar los canales de feedback, sino bien al contrario, ¿vale? Lo que se verá, obviamente, como comenta Sandra, es esa variación en qué canales van ganando peso frente a otros. Efectivamente. Y además siempre buscando también la eficiencia. Como vemos también en el gráfico de la derecha, canales con los que está compartiendo protagonismo el email son los siguientes, los que vemos aquí reflejados. Y sí que nos parecen bastante interesantes los resultados, ya que observamos como todos los canales reducen su presencia, salvo 2. La app, que experimenta una subida del 12%, como podéis ver, y el SMS, con un crecimiento de casi el 5%. Antes eran más las telcos las que nos tenían acostumbrados a apostar por este canal. Como sabéis, pues bueno, al final para ellas era un canal gratuito, pero lo que observamos y que podemos confirmar también desde Deloitte en base a nuestra experiencia con nuestros clientes es que hay un interés creciente por este canal y por la utilización de este canal y cada vez se consolida más, tanto por los buenos datos de tasa de respuesta que presenta, como porque cada vez en el mercado hay más soluciones que están ofreciendo recoger el feedback de una forma más ágil por este canal. Las integraciones cada vez son menos costosas. Quiero aprovechar también este gráfico para hacer una pequeña mención, como veis, de las redes sociales, y aunque están destacando como un canal prioritario a la hora de recoger el feedback, vemos que cuando tengáis el estudio veréis también estos datos en profundidad, vemos que el 40% está afirmando utilizarlo, pero nos indican que una gran parte de este proceso sigue siendo manual, ya que solo el 25% de los encuestados, de las organizaciones, confirman que cuentan con esa automatización. Además, algo muy importante y para terminar con esta slide es que el 49% asegura de las personas que capturan a través de redes sociales o que escuchan más bien a través de redes sociales están dándole un uso fundamental a la reputación de la marca y no tanto a esa gestión de la experiencia de cliente, lo cual es algo bastante significativo. Para terminar con el bloque de captura, no podíamos hacerlo claramente sin hablar del papel que está jugando la tecnología en todo este proceso de recogida de feedback.
Y es muy relevante, para nosotros es de destacar que todavía un 34% no cuenta con una tecnología o con una herramienta tecnológica de Customer Experience que le permita esa agilidad que comentamos y el poder capturar a escala, ¿vale? Como consecuencia, además de no contar con esa tecnología, una de las principales consecuencias es una falta de personalización en los procesos de captura y que realmente está limitando mucho esas posibilidades. Ahora bien, os lanzo también la pregunta y que podamos reflexionar sobre a qué estamos llamando personalización, porque en muchas ocasiones se confirma o afirman incluso nuestros propios clientes que se está personalizando, pero esa personalización no va más allá de un hola Sandra en un email de invitación o poder incluir en ese email de invitación el producto que tiene contratado mi cliente. Para nosotros esa personalización es ir un paso más allá y es poder integrar todos esos sistemas de la organización con las herramientas de Customer Experience, ¿vale? Y no solo con el CRM, que al final es el sistema líder en las organizaciones y así se demuestra con los datos, con ese 44% de los casos, sino también con otros procesos de la compañía pues, que nos indiquen ese comportamiento. Al final lo que tenemos que tender ya no es solo pasar de esa personalización en el email de invitación, que está muy bien, por supuesto, sino también en lo que es que esa encuesta esté adaptada al comportamiento de mi cliente y a su experiencia de compra. Por ejemplo, trabajamos con un retailer en el que conseguimos llegar a ese nivel de personalización y preguntar específicamente en base a su ticket de la compra. No preguntarle tanto por una experiencia global, sino más enfocada a lo mejor a la transacción, incluso incorporando datos de la tienda en el mismo momento en el que el cliente había tenido esa interacción con la compañía. Es verdad que este es un caso llevado más al extremo y el nivel de personalización es muy elevado, pero es importante destacarlo y es una recomendación a la que tendríamos que tender y que sí que vemos que en programas donde está ya más maduro el Customer Experience o los programas estamos empezando a obtenerlo y a evidenciarlo y ahí juega además un papel muy importante toda la parte del diseño, ¿vale? Ya no solo desde la parte de vista tecnológica, sino también de todos los aspectos más estratégicos. Sí, te doy paso, Raquel, si te parece. Sí, bueno, como hemos visto, esta es toda la parte de captura, como hablaba Sandra, es fundamental. Cuanto más podamos personalizar y customizar toda esa captura, bueno, pues más valor seremos capaces de aportar a las áreas de negocio, como veíamos antes. O sea, es como hago yo que el feedback de clientes sea tomado o tenido en cuenta en las decisiones de negocio, pues cuanta más pueda personalizar ese feedback que yo estoy dando a las distintas áreas de negocio, seguro que mayor uso hacen de ellos. Entonces, el poder contar con la colaboración de las distintas áreas a la hora de diseñar cómo capturo y qué quiero capturar, para nosotros es clave. No hacer un pan para todos de yo desde el equipo de CX he decidido que esto es importante. El colaborar con ellos para ese diseño y luego contar a aquellos que puedan con la tecnología adecuada que integrada con mis sistemas operativos me permita esa captura granular y específica, sin duda aporta valor que permitirá ir incorporando el feedback de cliente como un valor fundamental en cualquier tipo de decisión. Ahora bien, a la hora de capturar, como bien sabéis y seguro que hacéis muchos de vosotros, hay una parte importante de captura cuantitativa, pero hay oro, por así decirlo, en todo lo que tiene que ver con el texto no estructurado. Entonces, ese análisis de la información no estructurada sigue siendo una asignatura realmente pendiente para casi la mitad de los encuestados, ¿vale? El 43% de ellos nos indica que no realizan ningún tipo de análisis de información no estructurada, ¿vale? A pesar de que claramente cada vez más debemos ir incorporando esta información si queremos entender la. De hecho, de ese 57% que sí que lleva a cabo un análisis de la información no estructurada, el 44%, es decir, casi la mitad, realiza este análisis de forma manual, ¿vale?
¿Qué tipo de análisis se realizan? Perdonad un momento porque no sé si oís ruido de fondo, un momento. Perdonar, temas del directo. ¿Dónde están enfocando el análisis? Bueno, pues sobre todo haciendo análisis de texto, el 88%, obviamente, de aquellos que realizan análisis es el text analytics directamente. Hay un 37% de los que sí que realizan ese análisis que nos hablaba de que hacían speech analytics, es decir, la capacidad de poder o bien hacerlo de forma directa o bien transcribir lo que son las grabaciones, y esto sobre todo aquellas compañías donde el call center tiene un peso muy, muy relevante, llevan ya mucho tiempo haciéndolo. Y luego incluso hay un 4% de los encuestados que nos hablaba ya de la capacidad de hacer video analytics. Esto todavía es muy testimonial, pero ya se va introduciendo. Para nosotros, sin duda, la información no estructurada va a tener cada vez mayor peso, y además no solo, hablando de información no estructurada, no solo de los comentarios en abierto que nos puedan dejar en las encuestas nuestros clientes, sino incorporando datos que puedan tener nuestros empleados o agentes de call center como parte de su interacción con los empleados y que puedan dejar anotadas, emails que puedan escribirnos los clientes, o incluso los comentarios en redes sociales. Como bien ha dicho Sandra, a día de hoy eso forma parte más de un equipo generalmente aparte para gestionar la reputación de marca. No nos sirve en muchas ocasiones para, de una forma ordenada, poder medir la experiencia de cliente en cada punto, en cada transacción o en cada journey, pero sí debería, a nuestro modo de entender, de formar parte de ese programa de voz de cliente, porque no deja de ser una voz de cliente muy valiosa, y por lo tanto ese análisis de información no estructurada debería ir ganando, sin duda, o las organizaciones deberían ir ganando capacidad para su gestión, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, los datos, como hablábamos antes, hay una parte muy importante que es la captura, y donde eso ya ha pasado a estar dentro de los negocios, aunque hay recorrido de mejora, como veíamos. Y la parte de distribución, vemos que, bueno, pues más del 75% de las empresas ya distribuyen los datos de Customer Experience, tanto horizontal como verticalmente, es decir, a todos los negocios distintos y en todos los niveles de la organización. Pero para ganar engagement realmente falta todavía avanzar en la capacidad de customizar los informes, sobre todo en lo que refiere a esa frecuencia de actualización de los informes customizados. Es decir, hay un 68% que ya nos dice, sí, yo genero informes personalizados en base a la información que he capturado, cosa que está muy bien, porque ya os digo que una de las claves para que el feedback del cliente pase a formar parte de las decisiones de negocio es que a cada una de las áreas de negocio le llegue información relevante sobre lo que es relevante para su área, que puede no ser la misma información que es relevante para el área de al lado, ¿vale? Ahora, cuando leemos estos datos, y para nosotros era, pues fíjate qué sorpresa, esto se distribuye, lo que debemos pensar es, ¿qué quiere decir que se distribuye? O sea, que se distribuya no es lo mismo que realmente se acceda a ello. Es decir, yo puedo distribuir a toda mi organización con un email, en un PDF, un informe. ¿Quiere esto decir que la gente está accediendo al dato? No. Entonces, debemos realmente trabajar en quién está accediendo, y si no acceden, por qué no estamos accediendo. La personalización de los informes es clave para esto, es decir, que vean la información que es relevante para ellos. Nosotros trabajamos con organizaciones donde, bueno, pues claramente hay una personalización, pero quizás hay que trabajar más el cómo se presentan los KPIs. ¿Para qué? Para que esté totalmente adaptado a cada uno de los roles o unidades de negocio, ¿vale? Lo que nos llamaba poderosamente la atención aquí era la periodicidad de actualización de esos informes, donde vemos, igual que la captura, ya hay un porcentaje muy elevado que es capaz de hacerlo en real time prácticamente, o de 1 a 7 días, que a lo mejor no es necesario ni siquiera mayor frecuencia para el tipo de negocio. En lo que es la personalización o la customización de informes, vemos que para más de la mitad esa actualización sucede una vez al mes o con más tiempo. Claro, esto cuando lo vemos, nuestra pregunta es siempre la misma. ¿Qué pasaría si en otras áreas, en el área comercial,
estuviéramos ciegos total hasta una vez al mes que viéramos los datos de ventas. O sea, en las oficinas bancarias se sabe al día cuántos informes se han vendido, cuántas pólizas de seguros se han vendido, cuántas hipotecas se han vendido, cuántas tarjetas. Bueno, pues para hacer operativo realmente esto y poder ser ágiles en la acción que yo hago, necesito también dar a mi organización la capacidad de acceder a datos de cliente personalizados con una mayor frecuencia. Esto es claramente un reto en muchas organizaciones. Como bien decía Sandra, esto, si yo no tengo la tecnología adecuada, es muy difícil llevarlo a cabo. Es decir, muy probablemente aquí el foco donde se está poniendo o donde tenga que estar invirtiendo mucho tiempo el equipo de Customer Experience es precisamente en la elaboración, entre comillas, manual de estos informes, donde desde cada departamento me llaman y me dicen, oye, mira, que es que he visto este informe, pero ¿me lo puedes sacar solo con mis datos? Y por eso es, oye, mira, yo esto lo puedo hacer, pero una vez al mes, es que no me da para hacerlo esto a diario, ¿vale? Sin embargo, la tecnología es algo que nos puede liberar de esa tarea. ¿Para qué? Para que nuestro equipo pase verdaderamente a enfocarse en acciones de mucho valor, que es la interpretación de los datos para obtener insights y el cómo llevar a la acción desde esos datos. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar ahora a ver cómo lo están haciendo en cuanto a la acción. Sandra, te doy paso de nuevo. Fenomenal, gracias, Raquel. Si vemos en línea con lo que está comentando Raquel de toda la parte de la importancia, ¿no?, de actuar sobre esos insights y esos reporting y esos datos que empezamos a obtener, sí que creemos que es de celebrar que la capacidad de las empresas para actuar sobre los datos recogidos ha crecido. Si bien todavía, esa coletilla, todavía un 40% de las empresas no está llevando a día de hoy acciones de close the loop de una forma sistemática, también quizás por falta de esa tecnología o de esa sofisticación en los programas. Si lo expresamos en otras palabras, casi el 60% de los encuestados están declarando tener procedimientos definidos para cerrar el loop, lo cual es un dato importante y sí que observamos evolución con respecto a otros años, como podemos ver aquí en este gráfico que hemos incluido la comparativa desde 2016. Y si hacemos más detalle en la parte del 2020, vemos que aún queda un 22% de las empresas que no están pareciendo reaccionar a nivel individual contestando con un contundente no. Además, cuando preguntamos por el tipo de acciones que se están llevando a cabo sobre el feedback de cliente, como vemos en este gráfico de la derecha, y como viene siendo habitual, el foco de la acción continúa estando en los clientes detractores y en especial en aquellos que no solo ven o que no solo valoran negativamente su experiencia, sino que además están dando explicaciones sobre ellos. Priorizar este colectivo es correcto, por supuesto, pero debemos empezar a trabajar en ser capaces de gestionar tanto las buenas como las malas experiencias. Y es que en este sentido es remarcable, como veis aquí en los datos, que solo el 34% de los encuestados está declarando que realiza acciones específicas de close the loop con clientes satisfechos, lo cual demuestra un año más que de momento están siendo los grandes olvidados. Aquí comentaros y poner de relieve que hay muchas acciones que podemos hacer con clientes satisfechos y con los clientes más fieles, que aunque a día de hoy no sea nuestra prioridad, sí que deberíamos empezar a barruntarlo o a construir determinadas acciones. Y sí que podemos enviar o podemos iniciar ahora mismo iniciativas como envío de comunicaciones buscando cross, upselling, incluso el poder dar las gracias, que siempre para un cliente y siempre con un cliente observamos que genera mucho engagement, promociones adaptadas, invitaciones a formar parte de proyectos o incluso involucrarles en nuestros procesos de generación de nuevos productos, de nuevos servicios, lo cual es siempre de mucho valor para los clientes y se percibe de una forma muy positiva. Por lo tanto, no dejamos de fidelizar y poner el foco en estos clientes que son tan importantes para las compañías. Pero como vemos que las acciones sobre el feedback a día de hoy sobre clientes satisfechos no parece ser prioritario, lo que sí que vemos que ha habido un incremento muy, muy positivo es que este feedback se está utilizando en un 60% de los casos, lo cual es un dato importante de cara a mejorar los procesos de la compañía. Incluso si sumamos los datos de totalmente de acuerdo y de acuerdo, vemos que la cifra ya alcanza el 86%,
lo cual creemos que es un dato a destacar, incluso podemos decir que a celebrar, ya que es clave que el feedback de los clientes no solo desencadenen acciones individuales, como veíamos en la slide anterior, sino también en acciones globales, ya que el impacto, lo que observamos y lo que sabemos es que este impacto real en la forma de gestionar a nuestros clientes, este éxito, va a venir dado por nuestra capacidad de cambiar no solo las cosas a nivel individual, sino acciones que generen un impacto en muchos clientes, ¿no? Esa capacidad de actuar de una forma más global, no tanto ya individual, sino de forma generalizada. Otro de los retos que vemos relacionado con esta parte de mejora de los procesos es el agilizar la puesta en marcha de esas mejoras e incluso que logremos que se trabaje de forma coordinada entre los departamentos, que la disciplina no se quede en silos, que no se quede en algo aislado y que podamos, pues, al final hacerlo de una forma colaborativa y coordinada entre distintos departamentos. Como vemos, no es solo de celebración o no es solo el éxito de los procesos, ¿vale? Sino que también vemos que cada vez más organizaciones son capaces de hablar el lenguaje del negocio al ligar el impacto de las iniciativas de CX con los datos de negocio. Esto es un dato importantísimo y que lo que sí que tenemos que poner aquí como más coletilla es que aún así esto sigue siendo un reto pendiente para 1 de cada 2. Vemos un avance, el 50% sí que declara estar midiendo el impacto económico de CX, pero todavía hay un reto para esa mitad de los encuestados que aseguran todavía no tenerlo. Por lo tanto, es obvio que existe un claro camino de mejora en este aspecto y como comentaba Raquel también al inicio de la presentación, como uno de los grandes insights que obtenemos del estudio. Entre los que sí que están realizando este esfuerzo por medir el impacto económico, hemos destacado aquí en el gráfico de la derecha que sí que se está realizando, que sí que se realizan esfuerzos en un 50% de las ocasiones, más de la mitad de ellos, un 14 más ese 26%. Lo que sí que dicen es que los datos aún son pocos fiables. Las organizaciones todavía están un poco seguras de esos datos que tienen ya estimados y sí que afirman que las conclusiones están siendo poco consistentes y no se están utilizando como base para la toma de decisiones más estratégicas operativas. Por lo tanto, sí que vemos un camino de mejora, sí que se está midiendo, pero incluso en los que afirman estarlo midiendo, todavía queda mucho camino por hacer y queda mucho por consolidar en esas hipótesis de cálculo de ROI y de medir el impacto de la experiencia de cliente en otros indicadores de negocio. También hemos destacado esas empresas que no están pudiendo hacerlo de forma fiable. Incluso hay otros que directamente nos afirman, está como bastante dividida la tarta, pues bueno, que al final hay un camino de mejora y es importante seguir trabajando en esto para que a la hora de ir a nuestros CEOs, a nuestros superiores y pedir inversión en estas disciplinas, pues es importante siempre ir con datos y por supuesto con estos indicadores económicos que tanto dan y tanto consolidan la práctica. ¿Estás en mute, Raquel? No sé si... Gracias, Sandra. No, decía aquí, hasta aquí, que son las grandes conclusiones del estudio. Como decimos, tendréis mucho más detalle en la edición total del estudio. Yo simplemente quería terminar con... yo me planteaba, bueno, pero entonces a la pregunta de, oye, ¿cuál es el grado de madurez? Si quieres, Julio, pasamos de esta, por no repetirlo, ¿vale? Porque nos estamos quedando sin sitio. Pasa a la siguiente. ¿En qué grado de madurez se encuentra el grado, o sea, la operativización de la experiencia de cliente en el mercado español? Y yo, quizás porque me encuentro ahora mismo inmersa en la misma etapa, pensaba que realmente estamos en el momento en plena adolescencia, ¿vale? Digo quizás porque yo tengo 3 hijos de 11, 14, 16 años y quizás eso me come todo el día, la parte que no es de trabajo me la paso peleando con ellos y de repente intentando entender cómo puedo gestionarles yo. Digo en
en plena adolescencia, porque claramente hemos pasado ya la época donde estábamos haciendo crecer nuestro programa, donde era algo nuevo, donde íbamos dándole la mano a ese programita, era algo que nos hacía caso, que nosotros definíamos cómo era, y estamos llegando a un momento donde ya empieza a tomar vida propia, donde esto ya empieza a ser conocido por el resto de la organización, pero eso a la vez trae muchos retos por sí mismo. Es decir, esto ya muchas veces de aquellos que hayan impulsado el Customer Experience era un momento de muchísimo esfuerzo por hacerle crecer cuando era un bebé, cuando era un niño, y ahora llega a la adolescencia y decimos, oye, que es que esto se me puede ir de madre, como pasa con los hijos. O sea, yo veo, ¿qué pasa? Adolescencia hay desde que tienes 11 años hasta casi, si me apuras, los 30, ¿vale? En algunos casos hay gente que no abandona la adolescencia hasta ese momento, pero yo diría que estamos todavía en una adolescencia temprana, es decir, todavía el programa de Customer Experience y las necesidades que tiene el Customer Experience por nuestra parte son tremendas en cuanto a la guía que tenemos que darle, en cuanto a cómo, aunque los adolescentes se crean, es decir, hay muchos, bueno, ya lo sabéis, la autosuficiencia de esto yo ya lo sé, a mí tú, papá o mamá, ¿qué me vas a contar que yo ya no sepa? ¿Vale? O esa aprobación social que necesitan constante de los amigos, de no, es que me lo dice fulanita, esto es lo que necesito yo, o la imprudencia que tienen, siguen siendo fundamentalmente muy inseguros, sobre todo en esta adolescencia temprana. Y lo mismo le pasa a nuestros programas de CX a día de hoy. Estamos haciéndolos más visibles, expandiéndolos por toda la organización, pero necesitan de nuestra guía, necesitan que les demos la mano y necesitan que seamos nosotros los que recordemos el para qué tiene que estar, para que no se desvirtúe. Es decir, si no, podemos encontrarnos dentro de unos años con que el programa que nosotros habíamos creado, si no tenían las bases sólidas y las guías claras, cada uno en la organización lo ha ido modelando a su gusto y eso ha dejado de ser de nuevo un programa que apoye a la estrategia de CX para ser miles de programas que no se sabe muy bien a qué contribuyen. ¿Vale? Lo mismo con la parte de aprobación social. Es verdad que hay en muchas ocasiones que nos encontramos, y por eso yo lo comparaba con que nosotros vemos organizaciones en el mercado español que parece que actúan no por convencimiento, sino por mímica. Es decir, oye, si todo el mundo está haciendo esto, pues yo también tendré que poner algo en marcha. Pero, por otro lado, también leía la parte de aprobación social como la necesidad de que toda la organización, de verdaderamente socializar mis esfuerzos de CX, esa medición, lo que veíamos, el feedback, hacer que sea de utilidad y expandirlo a toda la organización para que deje de ser mi programa en un área, sea de cliente, sea de CX, a que sea algo de toda la organización. Y amor por el riesgo, aquí esto es algo que yo veo como positivo, es decir, cuando estoy trabajando con otras áreas, a lo mejor tenemos que hacer cosas innovadoras, llamativas y arriesgarnos un poco en cómo medimos o cómo pongo en marcha iniciativas, sobre todo, qué acciones pongo en marcha y hacer ahí un poco de aprendizaje, de prueba y error sobre cómo quiero que sea. Pero siempre sabiendo que siguen siendo inseguros y que no nos podemos, por mucha apariencia de autosuficiencia que tengan, incluso en muchas áreas veremos de, bueno, si esto ya me lo interpreto yo, ya no te necesito a ti, van a necesitar esa guía si queremos darle homogeneidad. Entonces, yo lo que quería aquí transmitir es un mensaje de, estamos en un momento precioso, súper agotador, yo lo digo al menos por la parte de mis hijos, súper agotador, donde vamos a necesitar poner todos nuestros esfuerzos para dar esa guía, pero que sin duda bueno, pues podrán dar sus esfuerzos. Y justo en estas semanas está saliendo un anuncio en la televisión que para mí resumía muy bien toda esta fase en la que nos encontramos, y es el anuncio de la ONCE, que os lo dejo para vosotros, que a mí, vamos, me veo tan reflejada en ellos, y yo creo que en los programas y en los esfuerzos que tenemos que hacer estamos justo en ese mismo momento, que puede ser muy ingrato, pero compensa y mucho. Ponemos el vídeo, por favor. Me voy. Me pido un taxi. Ni de broma, si vives lejísimos. ¿Y a estas horas? Te a mi padre en un momento que a él le da igual y así se siente útil. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
Bueno, no sé si vosotros, quienes tengáis hijos, os veis identificados en eso. Yo en prácticamente cada uno, a mí me parece una campaña magnífica que ya iniciaron el año pasado, me veo en cada una de las escenas y cuando lo llevo a la parte de Customer Experience lo veo exactamente iguales. Tenemos que poner todo de nuestra parte. Ahora, como ser padres, vaya, compensa y mucho. Y yo espero que os compense a todos vosotros todos esos esfuerzos que estáis llevando a cabo. Muchísimas gracias a todos. Sé que nos hemos ido un poquito de tiempo, no sé si los queréis quedar algunos para hacer un poco de preguntas y respuestas. No sé si hay gente que todavía sigue conectada o no. Si no, también podemos responderlas. Veis al final, tenéis nuestros emails, con lo cual si hay alguna duda que queráis comentarnos directamente, Julio, si pasas a la siguiente. Bueno, pues ahí tenéis nuestros emails. Si queréis que comentemos algo, nos escribís y nosotras encantadas os haremos llegar nuestras respuestas. Sin duda. Tenéis varias preguntas en el chat. Vale. Pues a ver, veo aquí que pone buenos días. ¿Cómo se puede practicar la experiencia del cliente en un negocio en pausa total por la pandemia? Por ejemplo, un hotel, gestionando las expectativas futuras, dando el input que es pasajero pero se volverá con más fuerza. ¿En qué canales, si el básico es el presencial? Bueno, pues efectivamente esto que comenta Trinidad es algo que le ha pasado a muchos negocios. Como os comentábamos antes, efectivamente es... El momento de pandemia presenta también una oportunidad y nosotros hemos tenido la suerte de poder vivirlo con algunos clientes, específicamente con un productor de bebidas, donde todos los bares, por ejemplo, habían quedado cerrados y donde utilizaron el momento de pandemia para mostrarse cercano a sus clientes. Es decir, yo ahora mismo ya sé que no te puedo servir, ni tú me puedes comprar, no tiene ningún sentido. Ahora, necesito entender qué tal lo estás pasando, te puedo ayudar de alguna manera, cómo te puedo ayudar a que cuando esto se acabe estés mejor preparado. Es decir, y la respuesta que recibieron, pero claro, hay que ser muy ágil en poner en marcha algo así, fue claramente un gracias por estar ahí. O sea, en estos momentos de pandemia, efectivamente, como comentas, no es el momento de estarse callado. Claramente lo que no voy a poder es capturar información sobre cuál es la experiencia que te estoy dando, porque probablemente a lo mejor no te estoy dando ninguna, porque es que no es que no sea presencial, es que viajes no puedo contratar y al hotel no puedo ir. Ahora puedo ayudar a construir esa relación. La experiencia de cliente, a mi modo de ver, cada vez es más aspiracional. Es decir, una cosa es que midamos los journeys para analizar cada uno de los momentos clave, pero eso es solo uno de los niveles. Una vez que yo ya esa experiencia la dé muy buena, tengo que trabajar en cómo incorporar a ese journey toda esa parte aspiracional. Y el momento de pandemia donde nos habían cortado de la relación habitual con nuestros clientes o no podíamos hacer negocios con ellos, era un momento perfecto para ayudar a construir esa relación que va más allá de la transaccionalidad y que vemos además por los estudios que hacemos de tendencias en consumidores, esa espiritualidad o ese abandono de lo material es algo que cada vez se valora más por los consumidores en general. Entonces era una pregunta, yo creo que muy, un momento muy bueno para ayudar a generar esa relación. ¿Vale? Y toda esa parte de humanización, Raquel, ¿no? de las interacciones. Correcto. Incluso aprovechar esos canales digitales pues para ser más humanos que nunca y trabajar con esa relación emocional de los clientes que permita, bueno, aprovechar los canales digitales y que no caigamos en el olvido por esa falta de presencia física. Paso a la pregunta 2, nos indican cuando nos referimos a VOC, a Voice of the Customer, hablamos de recoger insights de clientes. Bueno, nosotros cuando hablamos de VOC no nos referimos solo a recoger insights, o sea, está la parte, para nosotros VOC realmente es todo desde la captura hasta la acción. Es verdad que todo empieza en el dato y vuelve al dato, es decir, empiezo midiendo al cliente cómo es la experiencia y en función de eso actúo y tengo que volver a medir para ver que estoy lográndolo, pero no es solo la parte de captura, ¿vale? La pregunta 3, hola Carolina López, quería saber si de cara a empujar los planes en las organizaciones hay un área específica que se dedique a empujar los planes o los planes están repartidos a lo largo de la organización en distintas áreas, ¿vale? ¿Y cuál es la tendencia? Nosotros lo que vemos como tendencia y como lo trabajamos es que las acciones van a tener que llevarse
o ponerse en marcha por las distintas áreas de la organización. ¿Por qué? Porque si no estaríamos generando un embudo. No podemos, la experiencia de cliente y las iniciativas de experiencia de cliente, lo que veremos es que prácticamente cualquier iniciativa que ponga en marcha una organización va a tener un impacto en la experiencia de cliente, ¿vale? Entonces, lo que es el feedback de cliente y el modular las iniciativas va a tener que surgir de cada una de las áreas, porque si no, tendría que crear un grupo enorme que pusiera en marcha iniciativas. Otra cosa distinta es en qué estado y en qué momento se encuentra la organización. Y en muchas ocasiones, con el objetivo de impulsarlo o de poner en marcha una forma de trabajar, se empieza en un grupo muy concreto, como puede ser el área de clientes, que ayude a toda la organización a entender cómo tienen que interpretar esos datos, incluso a crear mesas ágiles que incorporen a personas de toda la organización, coordinados desde un área determinada, como puede ser clientes. La tendencia sería que todavía en la mayoría de organizaciones no hay nada puesto en marcha, para que te hagas a la idea, y allí donde las hay es más, como digo, en ese modelo de impulsar desde un área para que todo el mundo pueda realmente lanzar iniciativas. Ahora, la tendencia o lo que nosotros esperamos que pase en un futuro, no en el corto plazo, en un futuro, es que eso esté realmente integrado en la organización y entonces no haya un área que sea el que impulsa sino que ya esté integrado en el día a día y por lo tanto haya iniciativas en cada uno de los departamentos y que todas ellas tengan en cuenta el feedback del cliente, ¿vale? No sé si queda alguna más. A ver qué estoy leyendo. Pregunta 4. En las grandes empresas, ¿en qué porcentaje existen unidades específicas de Customer Experience y en cuáles están integradas en otras? Si están integradas, ¿dónde se integran principalmente? ¿En unidades de calidad, comerciales, atención al cliente? ¿Qué sería lo óptimo? Bueno, aquí hay más datos porque estas son cosas que preguntamos en algunas de ellas en el estudio, entonces veréis, yo no recuerdo ahora mismo todos los datos de memoria. Lo que sí que puedo hablaros es de lo que nosotros vemos en el mercado, más allá de lo del estudio, que ya digo que estará el dato. Cada vez más hay unidades específicas de Customer Experience, es decir, algo que hace 4 años apenas existía y veíamos que el departamento realmente era otro departamento el que había integrado las funciones de Customer Experience, como podía ser calidad o como podía ser marketing o atención al cliente, que eran los que lo lideraban. Ahora cada vez más existe un área específica de Customer Experience, ¿vale? Independiente, no integrada en otros. Ahora, yo diría que todavía, es que no recuerdo exactamente el dato, yo juraría que más o menos andaba en un 50-50 todavía, ¿vale? Y de estar integradas, ¿dónde se integran? Pues generalmente creo recordar que eran en áreas como calidad, y marketing ahora. Se había abandonado más la parte de atención al cliente y se quedaba en calidad y en marketing. Para mí, ¿qué sería lo óptimo? Para mí lo óptimo es que quede fuera de esas áreas. ¿Por qué? Por esa visión transversal y esa necesidad transversal que hay de que toda la organización, de que toda la organización entienda que es que la mejora de la experiencia del cliente es responsabilidad de todos, no es de un área de CX. CX no deja de ser un facilitador para todos los demás. Entonces, pero tiene que ser un área a la que todo el mundo pueda recurrir y que tenga esa visión global de todas las áreas, ¿vale? Es verdad que en muchas ocasiones lo que está pasando es que calidad está pasando a llamarse Customer Experience, o sea que eso también puede darse, o sea, no es que calidad siga existiendo porque esa sí que es un área que muchas veces chocaría, ellos son los que llevaban toda la parte de investigación más tradicional de satisfacción y ha ido evolucionando y bueno, pues han decidido que siguen haciendo una parte de eso, pero que eso forma parte ahora de un departamento de Customer Experience. ¿Cuál es el óptimo? Yo creo que el que tenga entidad propia es importantísimo porque además en muchas ocasiones este área de Customer Experience está pasando a tener a colgar directamente de un director general, del presidente de la organización, es decir, que en aquellas empresas donde han decidido que quieren luchar por ser líderes en experiencia de cliente, el área de experiencia de cliente ha cogido mucha fuerza, quiero decir, y tiene mucho poder a pesar de no tener un equipo enorme dentro, ¿vale? Sí, aquí el dato, perdona Raquel, ¿lo has buscado? Trinidad, sí, estaba buscándolo. Es el 28% recae en un departamento específico de experiencia de cliente.
¿vale? Seguido de también el área de clientes y marketing. Vale. Hola Raquel, dentro de las organizaciones, ¿qué cambios han identificado en la colaboración transversal entre departamentos para accionar planes de CX? Bueno, yo es que creo que más que cambios, es que esto sigue siendo un gran reto a día de hoy. Es decir, yo creo que aquellas organizaciones que están más avanzadas, el gran reto con el que están encontrando es cómo lograr esa colaboración. Entonces, en muchísimos casos no está resuelta, ¿vale? Como digo, a la hora de buscar esa colaboración, se está trabajando mucho sobre metodologías ágiles para contar con equipos multidisciplinares que ayuden a llevar a cabo la puesta en marcha de esas acciones. ¿Vale? Hay incluso compañías que realmente se han vuelto lo que se llamaría líquidas, donde ya no hay esa división entre marketing, cliente, que muchas veces impide o negocio, bueno, pues es mucho más líquido y mucho más transversal o mucho más permeable, pero son las menos. A día de hoy el romper esas barreras y romper esos hilos es probablemente uno de los mayores retos. Yo vuelvo a mi mensaje inicial. Cuando nosotros demostramos a las áreas de negocio el valor que tienen los datos y realmente les aportamos valor a ellos, esa es la mejor vía para lograr es que no es su colaboración, es que estos datos de experiencia de cliente pasan a ser fundamentales para ellos. Pasan a ser fundamentales, con lo cual son ellos mismos, y esto lo hemos vivido con un banco donde hemos estado trabajando mucho, donde todo se inició en el área de transformación y de cliente y de calidad, donde se diseñaron nuevos journeys, donde se puso en marcha toda una medición, y luego ya han sido las otras áreas. Primero se unió comercial porque dijo, ostras, qué datos tan interesantes, pero luego han sido las otras áreas las que han ido diciendo, oye, ¿y por qué no me das a mí datos de estos también? Y entonces eran ellos mismos los que lo pedían. ¿Por qué? Porque hay que empezar demostrando que se puede aportar valor, ¿vale? Y yo creo que, a ver, no, 6. Escribía Gabriela, sí. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para esa distribución de feedback de los clientes a través de la organización que han podido encontrar? Bueno, aquí nosotros a la hora de distribuir nos basamos mucho yo creo que llevan mucho ganado aquellas organizaciones que tienen la tecnología adecuada y cómo esta tecnología se integra con los sistemas. Es decir, cuando yo tengo datos de clientes donde cualquiera en la organización puede entrar a visualizar esos datos en real time y le muestra lo que es relevante para él, eso ya es una mejor práctica, y eso hoy en día hay distintas tecnologías en el mercado que me lo permiten. Ahora, más allá de eso, de que sea un departamento, un director de área el que pueda entrar y acceder a esa información cuando le venga mejor, la posibilidad de integrar los datos de feedback con los sistemas habituales. Imaginemos un call center que utiliza un ServiceNow, el que yo pueda integrar los datos de experiencia de cliente que he recogido en los sistemas habituales que ya trabaja o que ya utiliza en la agenda comercial de mi fuerza de ventas, eso es otra mejor práctica. ¿Por qué? Porque es que cuanto menos barreras le ponga yo al empleado a acceder a la información, pues más fácil va a ser que él actúe sobre la misma. Tener en cuenta que es que, como nos pasa a nosotros en Amazon, si me ponen un clic más difícil es que yo acabe comprando. Pues aquí es igual. Cuantos más clics y más pasos tenga que dar yo como empleado para acceder a la información, pues menos voy a actuar. Entonces, cuantos menos pasos tenga que dar, y el menor paso es que me venga ya en mi sistema habitual, el que yo tenga ahí los 2, 3 KPIs que a mí me importan, y luego ya si quiero hago doble clic y accedo y me puedo tirar una hora analizando. Pero que yo pueda tener ahí los KPIs, unas alertas, algo específico, es fundamental para llevar a la acción. ¿Vale? Yo no sé si ya son y cuarto. Elena, ¿qué porcentaje de compañías encuestadas utilizan Interaction Analytics para entender al cliente? Tendría que entender mejor qué queremos decir con Interaction Analytics.
Ahí no puedo contestaros porque no sé si estaría dando el enfoque adecuado, ¿vale? Y luego la 8 ya nos dice, estoy de acuerdo con la importancia estratégica de un canal VOC en una empresa, sin embargo, no todos los clientes pueden invertir su tiempo en dar feedback. ¿Cómo incentivaríais a los clientes para aumentar su predisposición a proporcionar feedback del servicio recibido? Estamos totalmente de acuerdo y de hecho una de las cosas con las que luchan las empresas es para conseguir una mayor tasa de respuesta. Para nosotros la mejor forma, y de ahí por eso la importancia que decía antes Sandra del diseño de nuestro programa, la mejor forma es un programa bien diseñado. Cuando tú al cliente le preguntas en el momento adecuado, con la brevedad adecuada, sobre un servicio adecuado y no le pides información irrelevante para él, más tasa de respuesta tendremos. Tengamos en cuenta que hay con clientes con las que logramos incluso un 60% de tasa de respuesta en algunos touchpoints determinados. ¿Eso qué quiere decir? Que para el cliente que recibe esas preguntas, el momento es el adecuado y está deseando darnos información. Ahora, una vez dicho esto, va a ser imposible y yo creo que además la tasa de respuesta ahora todavía puede estar creciendo en muchas organizaciones porque no hemos puesto un programa de voz en marcha, pero a futuro, a medio largo plazo, yo creo que la tasa de respuesta tenderá incluso a disminuir. Ahora, ¿qué pasa? Ya hay muchos clientes que trabajan sobre modelos de predicción, es decir, no ya sobre preguntarle directamente al cliente. Hay clientes que no nos van a querer responder nunca. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, con lo cual tenemos que ser capaces de, junto con Business Intelligence de nuestra organización o el departamento de Analytics, poder inferenciar o poder deducir incluso cuál va a ser los niveles de satisfacción o de experiencia de los distintos clientes basados en interacciones gemelas que hayan tenido otros clientes. Eso es la forma en la que lo están abordando otras compañías, quizás más avanzadas, el poner esos modelos de predicción de la satisfacción o de la experiencia, obviamente basados en un número de datos muy relevantes. O sea, que primero hay que capturar antes de poder hacer ese modelo. ¿Vale? Por mi parte, nada más. Cualquier pregunta, de todas formas, estamos abiertas a recibir vuestras dudas o consultas y encantadas de poder responderos. Siento que nos hayamos ido de la hora. Suponía que esto iba a pasar porque nos pasa siempre lo mismo. pero bueno, espero que os haya gustado y resultado de interés. Gracias a todos.